Hola, ¿qué tal? Pasen, por favor. En realidad el oficio, el amor por los fierros de los que vivo rodeado viene de mi abuelo y de mi papá, ¿no es cierto? Ambos eran mecánicos. Y bueno, ellos me transmitieron la pasión por estar entre fierros, ¿no es cierto? Yo me acuerdo de chico, la pasión más grande mía era los fines de semana estar con mi abuelo en el taller mecánico. Un día, sin querer, yo tendría 13, por ahí, cerca de 14 años, y voy a ver cómo se inauguraba lo que era una novedad en la ciudad de Buenos Aires, una feria hippie, en Plaza Francia. Y curiosamente encuentro a un señor de barba, de aspecto así muy venerable, que bueno, le estaba explicando a unos muchachos que estaban ahí vendiendo unas artesanías cómo hacer mejor esas cosas. Y a mí me llamó la atención y me acerqué a preguntarle, y él me contó que bueno, que él era orfebre, que ya estaba muy grande para trabajar y que se dedicaba a enseñar. Bueno, me interesó mucho, le pregunté dónde vivía y allá fui. Y bueno, cuando entré al taller de mi maestro, pero para mí fue la revelación. Hoy vamos a empezar a ver cómo trabajamos un mate de plata. Los mates típicos llamados mates de copa, que son esos mates que comenzaron a usarse apenas los primeros españoles pisaron suelo americano, cuando empezaron a adoptar costumbres y empezaron a enriquecerse con la extracción de oro, plata, comercio. Bueno, decidieron empezar a poner lujo en sus casas. Cuando uno aprende el oficio se empieza con materiales baratos, como es el caso del cobre, ¿no es cierto?, que reúne condiciones de maleabilidad, quiere decir blando, es un material blando que se lleva fácilmente y al mismo tiempo es muy económico. Entonces uno puede hacer todas las macanas que quiera, que no hay problema porque no es una cosa costosa, ¿no es cierto? Una vez que ya empieza uno a dominar bien el cobre, después sí se puede largar a trabajar en plata. Entonces el primer paso consiste en partir de una lámina de plata del espesor requerido, en este caso aproximadamente calculamos en 1 milímetro. La vamos a cortar con nuestros arcos de sierra y luego vamos a ver cómo trabajamos con nuestro martillo de madera y martillo de acero para lograr la forma deseada. Lo primero que vamos a hacer, vamos a utilizar un compás de punta seca, llamado de punta seca porque no tienen grafito, solamente la punta de acero que va a marcar sobre la chapa que podemos ver un pedazo que me quedó de este espesor. Una vez que yo tengo ya en mi poder la chapa de plata, voy a cortar el disco, lo secciono en una cizalla pequeña, para estas cosas se usa una cortadora chica, para otras cosas se usa una cortadora más grande, y una vez que ya tengo el círculo dibujado sobre la chapa de plata, con mi arco de sierra lo voy a comenzar a calar. El arco de sierra tiene dientes muy afilados, muy pequeños, que permiten seccionar la chapa sin dejar ningún arrebaro. Cada tanto lo vamos a encerar para que la sierra no se ponga seca, ¿no es cierto?, para que pueda correr mejor. Y vamos logrando de esta manera el corte de sección. De esta manera, una vez que colocamos las dos chapas cortadas con los dos discos, vamos a comenzar a martillar. Y aquí nos queda totalmente seccionado el disco del cuadrado de plata que usamos. Una vez que ya tenemos colocado el disco sobre nuestras hormas de quebracho, vamos a empezar a golpear con martillo de madera para poder dejar la forma que nosotros queremos buscar. Vamos a ir cambiando los moldes de acuerdo a la necesidad de profundizar más o menos. Ahí vemos
Como el metal va agarrando calor, como el metal va agarrando color, y eso que produce que el metal se destemple, que pierda la dureza. Entonces nuevamente está en estado natural y lo podemos volver a golpear para cada vez profundizarlo más aún. Así que ahora lo vamos a enfriar y una vez que ya lo tenemos blando, vamos a seguir golpeando. Una vez que ya más o menos tengo la forma lograda, voy a tratar de rectificar toda esta superficie que quedó muy golpeadita, ven, por el efecto del martillo de madera, sobre la base de madera, en una base de una media esfera de acero que yo mandé a tornar especialmente, cosa de poder dejar bien planas las dos superficies, ambas, como para luego soldarlas, ¿eh? Así que ahora vamos a dejar descansar por un rato nuestros quebrachos, nuestras matrices de madera, y vamos a pasar a un cubo de acero que tiene distintos diámetros de profundidad y de ancho, ¿no es cierto?, para poder golpear con comodidad dejando rectificada la superficie. Ven que ya prácticamente está en la forma. Entonces ahora sigo con mi martillo de madera para no deformar la chapa. Y tenemos una media esfera, bien suavecita, que luego con unos pocos golpes de lima y de esmeril va a quedar totalmente lisa. Pero ven adentro, se puede ver, apreciar todo el trabajo del martillo. Vamos a tratar de que coincidan ambas superficies, ven que hay diferencia. Entonces yo tengo que la de arriba es un poco más grande que la de abajo, más ancha. Entonces voy a abrir un poquito la de abajo, ¿no es cierto? Voy a buscar una esfera más grande y voy a estirar un poquito. En nuestro oficio el 90% transpiración y 10% inspiración, ¿no es cierto? Es decir, para llegar a una obra cuasi perfecta, porque perfecta uno no la llega nunca, para llegar a una obra cuasi perfecta hace falta muchas horas por día, durante muchos años, como para llegar de a poco a empezar a entender de qué se trata el oficio del metal, empezar a dominarlo. O uno, y después de 30, 35 años de oficio, descubro cosas. Ahora estoy usando uno de estos clavos de acero llamados TAS, en el oficio, TASes, que no son otra cosa que aguantadores para poder dar formas. Tenemos planos, tenemos semiesferas, tenemos de distintos tipos, ¿no es cierto? Entonces los últimos retoques para lograr el mismo diámetro van a ser precisamente en estos famosos fierritos. Si necesito abrir, abro. Si necesito cerrar, cierro. Y así vamos logrando que ambas partes vayan coincidiendo, ¿eh? Vamos logrando un mismo diámetro en la sección. Lo que estamos viendo acá es una parte de forja, esto es una sección de forjado. ¿Qué quiere decir? Que son distintos aguantadores de acero, como los que vemos sobre este yunque o bigornia, aquí a la derecha, y este gran aplanador, que son moldes hechos forjados que permiten aplanar o dar formas a la superficie. Una vez que yo puedo llegar a apoyar la chapa sobre estas formas, voy a poder dar los movimientos que yo quiera para poder emparejar en este caso. Se usan para muchas más cosas, ¿no es cierto? Entonces voy a poner en la punta de esta bigornia, la palabra bigornia del italiano significa bicorno, dos cuernos, ¿eh? Todo lo que tenga dos puntas se llama bigornia. Entonces voy a apoyar la chapa de plata y con un martillito de madera, nuevamente para no dañar la superficie, voy a comenzar a estirar hasta emparejar los pequeños detalles que tengan con respecto a la otra parte. Y una vez que ya tenemos hallado el centro, haciendo punta de compás, vamos a marcar una determinada medida que permita tirar una circunferencia al diámetro necesario para abrir la boquilla.
Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la boquilla de este mate. Entonces yo ahora voy a empezar a doblar esta chapita que la acabo de cortar, la acabo de sacar de esta lonjita de plata, ¿no es cierto? Y la voy a empezar a doblar a martillo. La voy a seguir trabajando hasta que nos quede un anillo de aproximadamente el diámetro que va a coincidir con el de la boquilla. Ahora vamos a soldarlo y lo vamos a rectificar. Una vez que tenemos presentada el anillo de la boquilla con respecto a la base, lo único que nos queda por hacer es soldar. Vamos a calentar las chapas hasta que tengan una temperatura homogénea. Hasta que nos quede, ¿ven?, toda la superficie del cuello soldado. Una vez listo, lo enfriamos y lo vamos a martillar para dar una forma agradable a la pieza. Sé manejar las manos como las manejaban los europeos, solo que ellos ahora ya se dedican todo a máquina, todos esos orfebres grandes, esos orfebres que hacían platería de autor, como la que hago yo, desaparecieron por las nuevas, después de la Segunda Guerra, por la nueva organización del trabajo en Europa, de las grandes fábricas, y todo eso quedó de lado, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy buscada la platería argentina, porque, bueno, mantiene un lenguaje, mantiene una calidad. Una vez que ya los tengo el cuellito soldado, vamos a trabajar con lima para frentear las superficies. Frentear, ¿qué significa en el oficio? Frentear significa dejar las dos superficies esmeriladas para que asienten perfectamente, sin ningún tipo de diferencia de altura. Una vez logrado eso, limamos los bordes para asegurarnos que la soldadura corra de manera eficiente. Y ya tenemos la piecita lista para ser soldada por la mitad. Una vez que ya tenemos la pieza preparada y presentada en el lugar, vamos a soldarla. Vamos a cambiar de varilla, vamos a utilizar un tipo de varilla más dura, de una aleación más dura, con mayor cantidad de plata que funda menos, para lograr una soldadura dura, que quiere decir que no se disuelve fácilmente. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos el mate previamente soldado, como vimos, le agregamos, como pueden ver, ya las molduras, en este caso una moldura de base para darle altura y luego una moldura pregrabada. Una vez que lo hemos soldado, una vez que lo hemos esmerilado, con tela esmeril, con lija, para dejarlo ya una superficie suave, donde ya no se aprecia la marca de los golpes, debido al efecto del esmerilado, ¿no es cierto?, al lijado. Vamos a rellenarlo como estamos viendo. Ya hemos rellenado una parte grande y ahora vamos a terminar de rellenarlo para que se vea cómo es el proceso. Tenemos aquí, en este caso, la pasta que se está calentando en los mecheros. Estamos viendo ahora cómo estamos rellenando esto que ahora en este momento está caliente, que va a ser la base de este mate. Y bueno, falta terminar de rellenar. Para mí la vedette no es uno, para mí la vedette es la obra terminada, ¿no es cierto?, que donde yo dejé plasmada, donde yo me siento orgulloso y bueno, me siento satisfecho de que esté en museos, esté en colecciones muy importantes, nacionales y de exterior, y bueno, que esa obra sea reconocida y que sea buscada, ¿no? Es decir, en definitiva, yo estoy en un segundo plano. ¿Por qué? Porque yo ya me realizo trabajando. Una vez que nosotros ya tenemos la base rellena, el proceso de armado siempre es el mismo, martillo, como vieron sobre el molde de quebracho. Cuando ya logramos la forma, la rellenamos y ahora lo que nos queda es comenzar a dibujar. Entonces simplemente con lápiz y el auxilio de compases, ¿no es cierto?, vamos a ir, lo vamos a pegar luego en estas bases que tengo preparadas con el mismo compuesto de pasta de cincelar, como habíamos hablado antes. Con calor vamos a fijar la chapa, el volumen ya pegado, y luego sí, vamos a tirar con líneas de cincel, con línea de lápiz. El paso siguiente es hacer el dibujo. ¿Esto qué quiere decir? Plasmar en la chapa, en el metal, el motivo, la ornamentación que yo quiero luego cincelar. Entonces, bueno, simplemente con mi ayuda de lápices y con ayuda de compases, vamos a ir separando en campos el dibujo que yo quiero hacer para luego poder comenzar a trabajarlo. Entonces, simplemente voy a tirar pequeños trazos
para ir empezando a marcar el tipo de ornamentación acorde. Ahora, como ven, el primer paso posterior al dibujo que hemos visto realizar recién en un boceto va a ser marcar ese mismo trazo en profundidad con nuestros cinceles trazadores, ¿no es cierto? Distintos tipos de cinceles que permiten distintos tipos de trazos. En este caso estoy usando algún tipo de cincel que llamamos uñas, que tienen la forma aproximada de la uña de un ser humano. Por eso que yo no tengo ni ayudantes, ni empleados, ni ningún tipo de persona que toque mi trabajo. ¿Por qué? Porque yo estoy entregando lo que se llama platería de autor. ¿Qué quiere decir platería de autor? Que es el mismo autor el que diseña la obra, el que la cincela, el que la forja, el que la pule y el que la entrega. Es decir, mis clientes reconocen siempre mi mano, aunque yo haga piezas lisas o piezas muy elaboradas, piezas de platería europea o piezas de platería criolla. ¿Por qué? Porque soy yo el que las hace. Y ese es mi mejor sello de calidad. Ahora lo que estamos haciendo es ya dar los últimos retoques a la base de este mate. Hemos hecho todos los detalles y ahora lo que nos queda son los últimos detallecitos como para dejar la obra terminada. Una vez que ya lo tenemos preparado en la base, que la calentamos a propósito, ¿no es cierto?, como para dejar una impresión de la pasta, para que se ahueque en la forma y pueda uno después hacerlo correr. Entonces, una vez que ya lo tenemos ya preparado, lo único que nos resta es comenzar a dibujar el diseño que vamos a aplicar en este modelo. Yo me acuerdo siempre, mi maestro me insistía que, bueno, que para ser un buen orfebre uno debía ser un buen dibujante. Y yo de entrada eso no lo creía, ¿no? Porque como cualquier muchacho lo que quería era golpear y hacer la obra. Hasta que después fui dándome cuenta de eso y bueno, comencé a estudiar Bellas Artes, seguí estudiando. Y bueno, eso me permitió tener otro vuelo, otra imaginación. Y bueno, y poder también encarar desafíos más grandes, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo ahora es ya la última parte del trabajo, cuando ya estamos en los retoques finales del cuerpo del mate. Como de a poco fueron apareciendo las figuras, como cada una de estas figuras las fuimos luego cincelando, las fuimos texturando, le fuimos dando forma, volumen, para finalmente llegar a tener la obra ya lista para vaciar y después poder aplicar sobre la base del mate que habíamos visto cincelada, ¿no es cierto? Por los caminos menos esperados, la vida me premió, que yo siempre digo, ¿no? Es decir, yo tendría que estar pagando para hacer esto, no cobrando. Y la realidad es que, gracias a Dios, puedo vivir de lo mío, pero yo siento tanto placer que para mí no es una obligación, no es levantarme para ir a trabajar, es levantarme para ver en qué me divierto hoy, ¿no es cierto? Hoy es el último día del trabajo del armado del mate. Entonces, ¿a qué nos vamos a dedicar? Vamos a dedicarnos a despegar las piezas de las pastas que habíamos explicado que le habíamos pegado y rellenado para poder cincelar, y una vez despegarlas, quemarlas para eliminar los restos de ceniza que queden de estas pastas y después finalmente armar el mate. La plata, como cualquier metal, tiene un punto de fusión muy alto. Estas son llamas muy débiles que pueden alcanzar los 100 grados y la plata, para que tengas una idea, funde en los 800, 900 grados, así que es imposible que uno le haga nada, ¿no es cierto? Ahí va, ¿ven? Ya solo despegó y van a ver que la parte de adentro queda con restos, con residuo de pasta, que también lo vamos a eliminar de la misma manera. Lo vamos a calentar un poquito para que chorree todo el residuo. Cuando ya empieza a salir mucho humo, quiere decir que ya toda la pasta terminó de salir. Lo único que nos va a quedar es quemarla, pero va a ser un paso posterior.
Bueno, y acá se puede apreciar los restos de pasta carbonizada, que simplemente se eliminan con un trapito. El siguiente paso que nosotros tenemos que hacer es el de empezar a armar esta base del mate con sus distintas partes. Para este caso, lo que vamos a utilizar va a ser un fuste que le va a dar altura a la pieza. Esto está previamente fundido, en un proceso conocido en el oficio como fundición a la cera perdida, que es el que vamos a apoyar. Después de esto le vamos a aplicar un remate, una media bola, que es donde finalmente va a sentar la figura del angelito en actitud de pensador, ¿no es cierto? Que va a permitir una unión perfecta y absolutamente invisible. Y ahora sí, una vez que ya tenemos la soldadura hecha, vamos a tener que arrojarlo al ácido sulfúrico para poder blanquear la superficie. Y ya queda por un rato la pieza en el ácido hasta que quede absolutamente blanqueada y limpia de resto de costra. El próximo paso que vamos a ver ahora es cómo vamos a soldar la figura que tenemos fundida sobre el cuerpo de la base. Entonces, para eso primero vamos a explicar previamente cómo es un poco el tema de la fundición. Originalmente, para hacer un molde, un original, como decimos en el oficio, primero vamos a tallar una cera. Una cera que va a tener exactamente esta forma. Después vamos a tomar planchas de goma, se ponen dentro de una mufla, que es una caja de hierro, y nos va a dar finalmente este negativo. Esta es una matriz de goma siliconada, que en el oficio se las conoce como gomas. Entonces, de acá sí, luego vamos a inyectar, cerrándolo por este orificio, cera, y me van a dar la cantidad que yo quiera de estos angelitos. Estas son las copias de la fundición a la cera perdida. Una vez que yo ya tengo las inyecciones en cera, finalmente me van a quedar el original en plata. Una vez que ya tenemos el modelito ya finalmente listo para colocar, lo vamos a aplicar sobre esta base. Y así vemos cómo soldamos una parte a otra. En este caso estoy usando un tipo de soldadura mucho más rígida, mucho más fuerte, precisamente para que soporte la temperatura que va a tener luego cuando le apliquemos el mate. Entonces ya tenemos toda la base armada. Y ahora lo único que nos falta ver es si está perfectamente centrada, si cae a tierra, ¿no? Si visualmente tiene una buena estabilidad, que aparentemente sí. Y ahí tenemos el mate ya listo para el blanqueo y luego el posterior pulido. Y ahora estamos dando los últimos retoques, después de haberlo pulido con la máquina, con la pulidora y la brillantadora. Bueno, finalmente lo que estamos haciendo ahora, pasándole el último trapito como para sacar los últimos restos de pasta de pulir y distintos abrasivos. Y bueno, acá tenemos la pieza, ¿no es cierto? El buen artista, el buen orfebre, es aquel que dice, mirá lo que hice y no mirá lo que me salió. Es decir, el hacerla tal cual como uno la había pensado. Por eso siempre la insistencia en el dibujo y el dominio técnico, ¿no es cierto? Que la obra quede finalmente como uno deseaba, en cuanto a relación de dimensión, equilibrio, proporciones. Así que bueno, es una buena obra de orfebrería. El sentido de la trascendencia es eso. Es decir, saber que, bueno, me puedo morir tranquilo, que ya mi obra está por distintos lugares, ¿no es cierto? Eso es lo que me da más satisfacción a mí, saber que tengo
piezas en el Fondo Nacional de las Artes, piezas en el Museo Nacional de Arte Decorativo, piezas en el Patronato de la Plata del Perú, piezas en distintos países, exhibidas en museos, en colecciones privadas. Y bueno, es el sentido de la trascendencia, es decir, que uno deja algo.